Grabar. Ojalá se vaya sumando más gente en el camino. La presentación está fijada, tiene viernes 2 de julio y lunes y viernes, perdón, viernes 2 y lunes 5. ¿Están posteadas las fechas o no? Sí. No, nos queda más semestre, lo siento mucho. El semestre pasado tuvo como 17 semanas y este tiene como 11. Ya, entonces vamos a partir. Voy a dejar abierto el chat. Como siempre pueden abrir para preguntar, porque lamentablemente va a ser la última clase, obviamente el 9, que es cuando le vamos a entregar el trabajo final, lo vamos a explicar bien la tarea o vamos a dar tips, podemos repasar un poquito cómo se usa el programa y todo, pero es la clase de métodos eléctricos que tenemos, ¿ya? Así que también les aconsejo mucho la clase de métodos electromagnéticos porque no es algo simple. Y casi todos los artículos que trabajan con métodos eléctricos trabajan con métodos electromagnéticos porque el parámetro físico va a ser el mismo que lo vamos a ver ahora. Así que no sé si los salude de nuevo. Buenos días. Y partamos. Entonces, cuando hablamos de métodos electromagnéticos, de métodos eléctricos, estamos hablando de métodos de prospección geoeléctrica, ¿ya? Y en el fondo la gracia de estos métodos eléctricos es que usan una corriente continua o una corriente directa, ¿ya? Tenemos otros métodos ya desde la vida, desde el mundo electromagnético, donde hacemos circular corrientes, por ejemplo, la circulación de corriente en el tiempo genera un campo magnético, ese campo magnético induce un campo magnético en el cuerpo soterrado y ese campo magnético genera una diferencia en la llegada de la corriente en el instrumento. Entonces como que ahí se complejiza un poco la situación, pero aquí netamente estamos inyectando corriente al suelo. ¿Ya? Entonces, como siempre, recordarles que como nos gustaría que la geofísica funciona, ¿cierto? Como que tuviéramos visión de rayos X y pudiéramos ver todo lo que hay en el suelo, ¿cierto? Directamente, pero obviamente como realmente funciona, ¿cierto? Es tomando datos, en este caso van a ser datos de intensidad y de voltaje, para generar un modelo, ¿cierto? Y después ese modelo lo vamos a tener que interpretar. Los métodos geoeléctricos más usados lejos son el sondaje eléctrico vertical, que funciona en una dimensión, es decir, solamente en profundidad, no nos da lateralidad del parámetro que vamos a ver ahora. El perfilaje eléctrico, que efectivamente permite ir moviéndonos, ¿cierto? Y generar perfiles, y se conoce también como tomografía eléctrica, pseudosección, calicata eléctrica. Y tenemos el método de polarización inducida, que en el fondo nosotros podemos inyectar corriente, pero podemos apagar la corriente y podemos ver si es que se genera algún voltaje distinto en el suelo que tiene que ver con acumulaciones de cargas o no. Y tenemos el potencial espontáneo, que podríamos decir que sería un método eléctrico pasivo, porque ahí solamente estamos midiendo voltaje en el suelo y no medimos y no inyectamos corriente, ¿ya? El potencial espontáneo se ve harto cuando yo tengo gradientes donde escurre agua, ¿cierto? Porque eso arrastra cargas eléctricas, y hay un estudio muy famoso del volcán Misti donde se encuentran diferencias de potenciales o de voltajes súper importantes, así como conectemos acá, conectemos allá y hacemos una pila. Así que es bien interesante también. Entonces, nos vamos a mover un poco de donde estábamos, que era la velocidad de onda sísmica, ¿cierto? Con las propiedades elásticas del suelo. Y ahora tenemos que entrar de lleno a hablar de los conceptos de resistividad y conductividad. Entonces, un pequeño recuerdo, no sé si ustedes, el nivel de electromagnetismo que tengan dentro suyo,
Pero recordarles que hay una ley famosa, ¿cierto? La ley de Ohm, cuando uno hace los circuitos eléctricos, que dice que la intensidad es igual al voltaje partido por la resistencia. ¿Sí? Eso sabido, conocido, nuevo. Creo que es más o menos conocido. No. Más o menos, o es para recordar, dice recuerdo, ¿cierto? Entonces, intuitivamente, quizás recordando un poco de la ley de Ohm, ¿cierto? La intensidad tiene que ver con, la diferencia potencial tiene que ver como con esta energía o cómo se comporta la carga, ¿cierto? Pero ¿qué sería intuitivamente la resistividad o la conductividad? Y aquí yo estoy diciendo que la resistividad es el inverso de la conductividad. Entonces, cuando yo diga que algo es muy resistivo, significa que es poco conductor, y si algo es muy conductor, entonces es poco resistivo. Entonces, en general, de repente se suele saltar, ¿cierto? De uno hacia otro como sin dar esta explicación quizás. Entonces, no nos confundamos, en general siempre se habla de resistividad en los gráficos y en las imágenes, pero cuando hacemos otras cosas como vamos a ver ahora, como la ley de archiempírica, se ocupa conductividad, entonces como que ocupamos las dos cosas, pero son lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué sería, por ejemplo, algo resistivo o conductivo? ¿Qué pasa si yo inyecto corriente o paso corriente por algo resistivo? Es más o menos fácil pasarla si yo estoy en algo resistivo. Andrea dice es menos. Entonces, es menos fácil pasar la corriente por ahí. Sí, eso dije. Sí, Bueno, sí, sí. Y la conductividad entonces sería que le es más fácil pasar a la corriente, ¿cierto? Así como intuitivamente. sí, ¿Por qué? Porque si ustedes se acordarán de circuito eléctrico, si nosotros hacíamos circular corriente por una resistencia, de hecho la resistencia se calentaba, entonces estaba perdiendo como energía por calor, ¿cierto? Y se ocupaba mucho para regular voltajes y como que disminuía las cosas. ¿Por qué? Porque le costaba pasar a la carga y algo conductivo como un metal, ¿cierto? Eh, Ustedes saben, imagínense que el metal es muy conductor, ¿cierto? Y la madera es muy resistiva. Entonces, para que se den una idea de cómo se pueden mover las cargas dentro de estos materiales. Estamos moviendo carga eléctrica. Al inyectar corriente en el fondo, ustedes saben que la convención es que se mueve la carga positiva, pero en el fondo se están moviendo electrones, ¿cierto? Entonces, como que tengan eso como en mente. Entonces, claramente, así como en gravimetría, el parámetro, nosotros estábamos midiendo anomalías de Bouguer, ¿cierto? Pero el parámetro importante que afecta directamente la gravedad y la densidad, así como en el magnetismo, nosotros medíamos anomalías magnéticas y el principal parámetro físico que lo afecta es la susceptibilidad magnética. Así como en los métodos de refracción sísmica, nosotros estábamos midiendo tiempo de llegada, pero el parámetro más importante es la velocidad de onda. En los métodos eléctricos y electromagnéticos, en ambos se ocupa mucho el parámetro de resistividad, ¿ya? Y creo que lo vamos a hacer así. El parámetro es la resistividad. Ojo, no es la resistencia, es la resistividad. ¿Y cuál podría ser la diferencia? La diferencia en que lo vamos a ver, existe un factor geométrico extra en esta ley de Ohm. Entonces, se conoce como resistividad y no resistencia. Ya uno no habla de la resistencia del suelo, habla de la resistividad. ¿Ya? ¿Y por qué digo que el parámetro es muy importante? El más usado tiene esta escala de colores. Entre paréntesis, la conductividad eléctrica se mide en Siemens partido por metro. Siemens. Eh, y la resistividad eléctrica es ohm metro. ¿Ya? Y aquí podemos ver el problema de la resistividad, que no sé si será porque yo trabajé con resistividad en la tesis o será un trauma,
Pero en general, a diferencia de la densidad, a diferencia de la susceptibilidad magnética, incluso a diferencia de la velocidad de onda, interpretar la resistividad eléctrica es un poco más difícil. Y yo creo que esa es un poco, si bien es un método súper simple de hacer, la interpretación siempre es un poco más compleja. Así que siempre tienen que estar bastante atentas y atentos a cómo la interpretan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ay, no sé si alguien tiene el micrófono, porque quiere preguntar, ¿no? Como pueden ver en esta tablita, miremos hacia arriba, ¿cierto? Que en este sector está la resistividad y acá está la conductividad, que es el inverso, ¿cierto? Ven directamente el inverso. Primero vean los rangos, ¿cierto? Tenemos rangos que son del orden de logaritmo. 0,1, 10, 10, 100, como que son grandes las variaciones. Ya no nos vamos a encontrar variaciones de 0,09 gramos por centímetro cúbico como encontramos cuando vimos gravimetría en su momento. Pero vemos una alta variación. O sea, nosotros podemos tomar una resistividad de 1 y estar, por ejemplo, en grafito, o podemos estar casi en 10 para el grafito. Entonces, podemos estar en 0,5 o en 8 y puede ser grafito igual. Por ejemplo, aquí tenemos la arenisca, ¿cierto? La arenisca puede estar entre 10 ohm metros y casi 800 ohm metros. Entonces son amplios rangos donde se pueden mover las cosas. Entonces, las cosas ya no van a ser tan claras y esto sería algo netamente basado en la composición. Pero existen factores que también afectan la conductividad independiente de la composición. La composición es uno de los factores que afecta la resistividad eléctrica. Tenemos la temperatura, tenemos la porosidad, tenemos el contenido de agua. Yo, por ejemplo, que trabajé con magma, uno podía tener un magma sólido que era resistivo, pero si estaba parcialmente fundido era conductivo. Y era más o menos lo mismo, ¿cierto? Pero me iba a dar señales completamente distintas. Entonces, siento, mi opinión personal es que dentro de los parámetros para interpretar o parámetros físicos importantes como la velocidad de onda, lo vimos, como la densidad, es un poquito más difícil su interpretación, ¿ya? Así que tienen que tener mucho ojo con eso. Por ejemplo, ¿para qué se ocupa así de libro? De hecho, hay muchos libros que hablan de la conexión entre la hidrogeología y los métodos de exploración eléctricas, ¿ya? ¿Y por qué? Porque obviamente el agua afecta bastante las propiedades conductoras del suelo, ¿cierto? ¿Les hace sentido, no? Que el agua sea un factor importante si es que yo estoy haciendo exploración eléctrica. ¿El agua es conductora o no? Pablo dice, no lo había pensado, pero sí. Pero hay que hacer una salvedad, Pablo, porque yo he visto estudios donde se hace estudio de exploración eléctrica o quizás electromagnético, donde también el parámetro que se ve es la resistividad, donde estamos en ambientes glaciares y el agua recién derretida de glaciar es muy resistiva, porque no contiene minerales. En cambio, el agua que está en los niveles freáticos sí va a contener muchos minerales porque está rodeado de roca y esa roca contiene minerales. Entonces, un agua mineralizada obviamente va a ser conductora, pero si es agua, por ejemplo, de derretimiento glacial, va a ser resistiva. Entonces, ya hay que tener cuidado con generalizar, ¿cierto? Entonces, en general, como les dije, se ocupa mucho para agua en el suelo. Pablo me dice, ¿y el agua salada no se hacen cosas en el mar, cierto? De hecho, sí. Hay varios estudios que hablan de... varios estudios. Hay estudios que hablan, por ejemplo, del ingreso de
cavernas subterráneas en islas, por ejemplo, en ambientes kársticos, que ustedes saben que el agua como que puede erodar mucho más fácilmente el suelo, ¿cierto? Y se puede ver el ingreso de agua salada dentro del sistema de napas subterráneas de una isla, que puede tener relación después como infiltración para sistemas geotermales, por ejemplo, en las Islas Canarias. Entonces, sí se pueden hacer estas cosas, Pablo. Respondiendo a tu pregunta más concretamente. Y obviamente el agua salada va a tener una señal eléctrica muy distinta al agua, a otro tipo de agua, ¿cierto? De hecho, también lo vamos a ver, pero el agua contaminada también va a tener una respuesta eléctrica distinta, y también estos métodos son muy usados para encontrar zonas de contaminación y con qué compuestos podrían estar contaminados. Entonces, en el nivel freático, lo que pasa es que yo tengo el suelo, ¿cierto? No sé si algunas o algunos ya han tomado hidrogeología. Yo no. Pero entiendo que hay suelo, ¿cierto? Y tenemos una zona que no está saturada, es decir, que hay agua entre los poros, ¿cierto? Pero no necesariamente está completamente llena de agua los poros, ¿cierto? Y finalmente ya tenemos la zona saturada, ¿cierto? Donde todos los poros están llenitos de agua. Entonces, antes de seguir, les quería comentar que nosotros, cuando hacemos las mediciones eléctricas, nosotros, como ya les dije, así como nosotros medíamos tiempo de llegada, pero en el fondo el parámetro que buscábamos interpretar era la velocidad de onda, ¿cierto? Aquí nosotros vamos a medir, no sé, intensidad de corriente, ¿cierto? Etcétera. Pero lo que nosotros vamos a medir, el parámetro físico, se llama resistividad aparente y no resistividad así solita. ¿Ya? ¿Por qué? Tiene que ver con que existe siempre, ustedes saben, este trade-off en geofísica, ¿cierto? Entre, por ejemplo, la densidad, que yo puedo hacer una esfera más grande, pero con menos densidad, y va a tener la misma respuesta gravimétrica, ¿cierto? Que una esfera más pequeña, pero con mayor densidad. Entonces, como que son parámetros que están como juntos, que los puedo hacer variar y me dan a dar la misma respuesta. Pasa más o menos lo mismo con el término de resistividad aparente. Uno puede decir que si nosotros tenemos capas que tienen distinta resistividad, una capa que a lo mejor tiene mucho aire, entonces le cuesta a la electricidad pasar, ¿cierto? Porque hay vacío. Después tenemos una zona que está muy con nivel freático, por ejemplo, y tiene baja resistividad porque es muy conductora. Y después tenemos basamento, ¿cierto? Que podría ser más resistivo aún. Lo que nosotros vamos a obtener va a ser como el promedio ponderado de estas tres capas. No sabemos específicamente cuál es el espesor ni cuál es la resistencia de cada una, sino que nosotros lo que podemos saber es que vamos a pasar de una capa que tiene de cierta resistividad, después vamos a pasar a una capa que tiene una menor resistividad y vamos a entrar a una zona conductora, y después vamos a ver que la resistividad aparente aumenta, por lo que estaríamos entrando, como se suele decir, a una capa más resistiva. Entonces, si esto es resistividad, profundidad, ¿cierto? Resistividad, profundidad, vamos a partir de los 100. Después vamos a entrar a una zona conductora y después vamos a entrar a una zona resistiva. Pero yo tengo que modelar y hacer un modelo de capas planas para interpretar esta curva. Pero esta curva es resistividad aparente porque piense que es como un promedio entre el espesor de la capa y la conductividad, porque yo aquí no sé, en este caso todos los espesores son más o menos iguales, ¿cierto? Pero a lo mejor podría ser una capa muy delgadita, muy conductora, que me generaría la misma señal que una capa muy grande, pero no tan conductora. ¿Sí? Entonces piensen que la resistividad aparente, o la información que nosotros recibimos al final de este procedimiento, es, digamos, como
todo lo que hay abajo. ¿Sí? Entonces, en el fondo, a medida que yo profundizo, voy llegando a ciertas capas, pero en el fondo yo voy a tener como en esta curva está todo lo que pasó en el suelo. Y yo no soy capaz de diferenciar dónde parte una capa y dónde termina otra. Lo único que soy capaz de decir es, tenía cierta densidad, resistividad antes, después tuve otra y después tuve otra. ¿Ya? Entonces, eso ya hace que ni siquiera estemos teniendo como resultado resistividades efectivamente, sino que estamos teniendo como resultado resistividades aparentes. ¿Ya? Tenemos otro ejemplo donde tenemos una capa conductora o poco resistiva, que es lo mismo, ¿cierto? Después tenemos una capa un poco más resistiva y después tenemos una capa conductora de nuevo o menos resistiva. Entonces podemos ver que se nota que pasamos de un medio que es más conductor o menos resistivo a un medio que es mayor en la resistividad o es menos conductor, y después baja la curva y vemos una zona de baja resistividad. Lo más probable es que esto no sea 100, esto sea 70, 80, ¿ya? Y tiene que ver con que es como un promedio ponderado. Y así sucesivamente. Entonces las curvas de resistividad aparente no se interpretan directamente como, mira, hay una capa que vale tanto, una capa que vale tanto y una capa que vale tanto, sino que uno le da más o menos la idea de lo que está pasando en el medio. Aquí, por ejemplo, tenemos una zona donde aumenta la resistividad en profundidad y se ve claramente ese aumento, y aquí tenemos una zona de disminución, ¿ya? Pero lo más probable es que estos valores que estén acá no sean directamente 400 ohms, no sean directamente 100 ohm metros, no sean directamente 10 ohm metros, sino que van a estar como promediados, se van a intentar como promediar, ¿ya? Espero que con la actividad quede un poquito más claro ese concepto. Esto ya lo vimos, ¿cierto? Entonces, como esto se ocupa mucho para agua, ¿cierto? Y como vimos que el agua en el suelo está en los poros, ¿cierto? Es decir, en este espacio vacío entre los granos del suelo, vamos a incorporar este concepto y vemos que la porosidad se puede calcular como el volumen de poros partido del volumen total. Y el volumen total es la suma del volumen de los poros con el volumen de los granos, ¿sí? Entonces tenemos un poro y tenemos interconexiones entre los poros, ¿cierto? El concepto de porosidad. Existe espacio entre los gránulos del suelo y esos espacios se llaman poros. Y esos espacios pueden estar más o menos conectados. Por ejemplo, esto podría estar cerradito, ¿cierto? E igual sería poroso, pero estos poros están mal conectados y viceversa. Podrían estar muy conectados y haber puros poros, ¿cierto? Bueno, ¿y por qué viene esto? Porque muchas de las interpretaciones que uno hace cuando encuentra ciertas resistividades medidas, ya no aparentes, sino que después de que hicimos una modelación para encontrar las capas tal cual eran, que en la realidad no son tal cual, ¿cierto? Es el modelo que me da, donde nosotros tenemos agua, granos y espacio que en este caso está lleno de una solución, ¿ya? Entonces la conductividad en este sistema de poros con líquidos depende de la capacidad de acumulación de líquido, es decir, que hayan poros, y la capacidad de fluir entre los poros del fluido. ¿Por qué? Porque si yo tengo poros súper poco conectados a la corriente eléctrica, si bien le gusta pasar por el agua, ¿cierto? Le es más fácil pasar por el agua, después va a tener que volver a pasar por roca, y después por agua, y después por roca, ¿cierto? Entonces no va a ser tan fácil. En cambio, si yo estoy conectado siempre, siempre voy a pasar por caminos por agua, ¿cierto? ¿Se entiende más o menos la idea? Una cosa es que sea poroso, una cosa es que el poro esté relleno de agua y otra cosa es que los poros además están interconectados.
Entonces existe una ley empírica, es decir, de laboratorio, después de muchos datos, que se llama la ley de Archie, ¿ya? Que la resistividad o la conductividad está relacionado con la porosidad, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Porque en el fondo es una forma de saber la resistividad, es lo que yo voy a medir después del experimento, pero esto es una forma de identificar correctamente la resistividad del fluido que está dentro del poro. ¿Y por qué les dije que podía ser interesante identificar más específicamente la resistividad de este fluido? Porque podría ser un fluido geotermal, podría ser un fluido de cierta contaminación, y por experimento yo sé que el agua contaminada con arsénico tiene ciertos valores de conductividad o de resistividad, y por lo tanto si yo me acerco a ese valor significa que lo más probable es que sea agua con arsénico, ¿cierto? Entonces es muy importante la caracterización de la resistividad o de la conductividad del fluido muchas veces en los estudios. Entonces, ¿cómo se hace esta ley? Es una ley empírica que tiene coeficientes en el fondo, pero básicamente es ajustar la resistividad que yo estoy midiendo como la resistividad del fluido por la porosidad, y la porosidad tiene un factor M, que es un factor de cementación, que en el fondo habla de qué tan bien o no estaban conectados estos poros, que es algo importante. Aquí podemos ver cómo varía M dependiendo de la roca, ¿cierto? Si es una roca detrítica, poco cementada, vale 1.37. Si es una roca sedimentaria, o si es una roca volcánica de alta porosidad, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero en general varía entre 1 y 2. ¿Ya? ¿Y por qué varía? ¿Y cómo se calcula esto? Netamente por empirismo. O sea, se sacan muchas muestras, muestras internacionales, y se hacen tablas. ¿Ya? Pero puede ser una buena herramienta si es que ustedes quieren interpretar alguna vez un poco, interpretar la interpretación, ¿cierto? Tenemos la interpretación de la resistividad y después tenemos que interpretar quizás algo de eso. Entonces, ya las aplicaciones de esto, las aplicaciones van. Aquí ya tenemos, por ejemplo, un perfilaje eléctrico que se ven triangulares generalmente, ya vamos a discutir por qué, donde se puede ver la acumulación de ciertos contaminantes, generalmente esto se hace en vertederos, ¿cierto? Y se puede ver el aumento o anomalías de contaminación. ¿Por qué? Porque la contaminación hace que las cosas sean más conductoras en general. También yo creo que una de las cosas más interesantes bueno, los métodos eléctricos son muy, muy usados, pero se pueden ocupar no necesariamente en el suelo en sí mismo, sino que, por ejemplo, lo podemos usar en una mina, ¿cierto? Y lo podemos usar en la muralla. Entonces podemos explorar, quizás no el suelo, pero usando el mismo principio, la muralla se ocupa mucho para, como pueden ver que es un método no tan invasivo, ¿cierto? Ya vamos a ver cómo se hace. Para muchas investigaciones antropológicas, donde yo encuentro una casa, ¿cierto?, de las primeras edades del ser humano, y quiero saber de qué materiales estaba construida, ¿cierto?, en vez de destruirla y sacar el material directamente, yo puedo hacer esta prospección y más o menos interpretar las capas de barro que se usaron, ¿cierto?, con mucha menos, quizás, daño a la estructura. Ya. Entonces ahora nos vamos directamente a cómo se hace el sondaje eléctrico vertical. El sondaje eléctrico vertical, lo que uno hace es inyectar corriente. ¿Ya? Y uno supone muchas cosas, hay muchos supuestos matemáticos, pero en el fondo la corriente, como pueden ver, se va a distribuir homogéneamente en la Tierra, ¿cierto?, de una forma radial. Y así se va a transmitir, digamos, y se va a suponer que no existen que no existen zonas de acumulación de cargas. En el fondo, que no hay cargas libres en el suelo, ya que el suelo es como no tenía nada antes, ya. Entonces, básicamente nosotros inyectamos corriente. Entonces tenemos que inyectar corriente. Entonces, no sé, en este caso estamos inyectando corriente, ¿cierto? Y medimos
En este caso estamos inyectando hacia A hasta B, ¿cierto? Y cuando nosotros tenemos corriente, también tenemos líneas de voltaje equipotenciales. Voltaje. Entonces, básicamente nosotros inyectamos corriente, medimos cuánta corriente me llega al otro lado, y entre medio medimos cómo varió el voltaje. ¿Ya? Entonces, básicamente usamos un multímetro que mide intensidad de corriente y un multímetro que mide voltaje. ¿Ya? Entonces, ¿cómo inyectamos corriente? Bueno, generalmente este experimento se puede hacer con baterías de auto que se conectan en paralelo, se conectan dependiendo de cuánta carga e intensidad de corriente uno quiera entrar, y la conecta al suelo, literalmente, y inyecta corriente, como que abre un circuito con un interruptor. Y hay otra persona que está midiendo la corriente que llega, ¿cierto? Y hay una persona que está midiendo cómo cambia el voltaje también. ¿Ya? Es como súper simple, entre comillas. Entonces, nosotros inyectamos corriente y podemos medir la salida y podemos ver como la diferencia entre la entrada y la salida de la corriente. Y además tenemos que medir el voltaje. ¿Ya? Entonces, básicamente existen 4 puntos importantes. 2 puntos de inyección de corrientes y 2 puntos de medición de voltaje. Entonces son 4 puntos, y entre estos 4 puntos existen distancias. ¿Ya? Y esas distancias son importantes, la distancia AM, MN y NB. ¿Por qué? Porque ya les dije que aquí se ocupa como la ley de Ohm, pero modificada. Y la modificación viene dada, ¿por qué? Porque existe G. ¿Y qué es G? Un factor geométrico. ¿Ya? Y en este caso es 1 partido por la distancia M, menos 1 partido por la distancia N, etcétera, partido por 2pi. Entonces ya no tenemos resistencia eléctrica, sino que tenemos resistividad, y este factor geométrico está en metros. Entonces esto te da ohm por metros. ¿Ya? Y bueno, ¿y por qué tiene que ver este factor geométrico? Porque existen diversas formas en las que yo puedo hacer estos 4 puntos o hacer estas mediciones. ¿Ya? Y eso es lo que se conocen como cómo yo arreglo estos 4 puntos. Cómo yo arreglo cómo yo arreglo estos 4 puntos, 2 puntos de inyecciones de corriente y 2 puntos de medición de voltaje. Ya, entonces si yo tengo, el más usado es el Schlumberger, ¿cierto? Que en el fondo yo tengo una distancia B entre mi primer punto de inyección de corriente y mi primer punto de medición de diferencia de voltaje, una distancia A entre los puntos de medición de voltaje, y una distancia B entre la medición de voltaje y la inyección de corriente. Ya, entonces es como simétrico. ¿Ya? Y así se calcula, y así se calcula. Ya, esto se puede deducir, esto lo podemos hacer, pero no tenemos tiempo, lamentablemente. Se los puedo subir, obviamente, a material docente. Entonces, dependiendo de cómo yo arreglo estos electrodos y estas zonas de inyección de corriente, este arreglo geométrico se va a modificar y va a tener implicancias en la profundidad, va a tener implicancias en algunas cosas. Ya depende también de lo que yo quiera hacer. Existe el tipo Wiener, donde pueden ver que aquí la distancia era igual para todas, ¿cierto? Después tenemos el dipolo-dipolo, donde tenemos A y NA repetidas, ¿cierto? Entre los puntos de inyección. Aquí tenemos las inyecciones de corriente, y aquí tenemos la diferencia de voltaje. Vieron que se cambiaron los puntos, y eso da otro factor geométrico. Ya, entonces, existen distintas formas de poner estas cosas en el suelo. ¿Ya? ¿Y cómo se ponen en el suelo? Aquí tenemos un pequeño video. Que yo les voy a ir explicando porque no se va a escuchar, espero. Entonces, ¿cómo se hace el sondaje eléctrico vertical? Imaginen que es un circuito, ¿cierto? Y en el fondo nosotros
inyectamos corriente y medimos diferencia de potencial. ¿Ya? Ya, entonces lo que uno hace es ir a terreno y uno hace unas líneas, ¿ya? Unas líneas de 150 o 200 metros donde uno va enterrando estacas y directamente son líneas, son cables, y esos cables uno los conecta a estacas estacas de fierro, ¿cierto? Y uno tiene que ir midiendo a qué distancias las va poniendo, ¿cierto? Es más o menos como la prospección de geófonos, pero en vez de geófonos son esas estaquitas que se destacan ahí, ¿ya? Entonces lo que uno tiene que hacer es hacer que exista contacto efectivo entre esta estaca y el suelo, ¿cierto? Porque después yo voy inyectando corriente a través de esta estaca, ¿ya? Entonces uno hace las líneas, las mide y con estos equipos uno puede, de hecho es mucho más simple, no necesitamos este equipo, puede ser una batería de auto, ¿cierto? Y lo que se está haciendo es inyectar corriente por un lado, medir y después hacer un cambio de polaridad, entonces por donde yo entraba o sacaba corriente, ahora lo cambio y así sucesivamente en todo el arreglo. ¿Sí? Entonces eso me va a hacer que aumente o disminuya la profundidad de sondaje. ¿Ya? Y se puede medir directamente y después se analiza y se interpreta. ¿Ya? Es algo muy simple de hacer, lamentablemente no tenemos este semestre tampoco la posibilidad de hacerlo por pandemia. Pablo me pregunta que con tan poca energía como una batería de auto se puede hacer estos estudios. ¿Hasta qué profundidad puede llegar la medición? Esa es una muy buena pregunta. Generalmente cuando estamos en Schlumberger uno habla de AB medios. ¿Ya? Entonces, en el fondo la distancia más grande entre los inyectores de corriente partido por dos, porque imagina que es una circunferencia. Entonces, como la circunferencia va hacia abajo, entonces la profundidad vendría siendo como el radio. Esa es la teoría, AB medio. Se supone que la profundidad que va llegando dependiendo de qué tan alejados están los inyectores de corriente, al menos en los inyectores de Schlumberger. Pero en la práctica y en el documento que les voy a subir es como, no es tan así. O sea, es un poco menos. Y depende de muchos factores, depende, por ejemplo, si una capa es muy conductora, por ejemplo, en esas curvas que nosotros vimos, mucha corriente se va a preferir por la curva conductora, porque a la corriente, así como a la luz o así como a la onda sísmica, ¿cierto? Le gusta moverse por el lugar más rápido o por en el fondo lo que le ofrezca menos resistencia. Entonces la corriente, si ve una capa conductora, se va a ir mucho por esa zona. Entonces a lo mejor van a pasar pocas líneas de corriente hacia una zona más resistiva porque no le gusta y va a llegar mucha información o va a estar sobredimensionada la información de la capa conductora versus lo que puede haber abajo que sea más resistivo. Entonces, a veces cuando tenemos capas que son muy conductoras en superficie, nos impiden ver hacia abajo. Y viceversa, si tenemos capas muy resistivas, impiden que la corriente pase hacia abajo porque no pasa, porque es muy resistivo. Entonces hay que inyectar más corriente. Y tienes razón, en general es súper simple en una zona sedimentaria, yo dije baterías de auto, pero si uno las conecta, ¿cierto? En serie, igual puede sacarse un buen voltaje, ¿cierto? Son baterías de auto, pueden ser varias, 3, 4, 5. Y si no, hay estudios donde directamente han tomado cables de sistema interconectado central. Hay un estudio muy famoso en África, donde directamente toman ese nivel súper fuerte de intensidad de corriente y lo conectan al suelo. Y llegan bastante profundo. Entonces, mientras más corriente inyecte, más profundo, entre comillas, yo puedo llegar. Entonces estos estudios son súper superficiales, entonces no necesito quizás tanto, porque me interesa llevar al nivel freático. El nivel freático, ojalá, así como vamos con la sequía, cada vez se va profundizando más, ¿cierto?
pero en general no es tan difícil. Ahora, si yo estoy en una zona minera en el norte donde yo tengo, por ejemplo, caliche, que es como una costra de sal, ¿cierto? Y esta costra de sal, uno puede decir, ah, pero si la sal es muy conductora, así es, pero cuando está con agua, cuando está sola, es muy resistiva, cuando está en estado sólido. Entonces, uno tiene que tratar de inyectar mucha corriente para que pase eso, y además el suelo es muy duro y nunca se puede hacer contacto, entonces depende mucho del contexto en el que se realice el cuánta energía yo necesito para hacer la prospección que estoy buscando. Por eso es que existen los métodos electromagnéticos o de corriente alterna o de inducción, donde quizás yo puedo encontrar parámetros de resistividad sin necesariamente tener que inyectar corriente tan potente, por lo que tú dices que a veces voy a necesitar más corriente que otras veces, ¿cierto? Yo sé que es mucha información, pero además tenemos que usar el programa, así que... Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el sondaje eléctrico vertical, que es lo que más hemos hablado, y el ERT, que se conoce como perfilaje eléctrico vertical, tomografía eléctrica, calicata eléctrica, etcétera? Tiene que ver con que el sondaje eléctrico vertical solamente está midiendo en profundidad, es decir, está midiendo, entre comillas, en el centro de entre A y B, entre los inyectores de corriente. Y mientras más me alejo, más profundo llego. Por eso les digo como AB medios. ¿Sí? Porque si esto es una esfera, ¿cierto? Acá tendría el radio, y el radio sería como AB medios. Entonces, mientras más me aleje, más profundo puedo llegar. ¿Hasta cuándo? Hasta que efectivamente, como hizo el punto Pablo, hasta que en el fondo inyecte corriente y esta corriente ya se disperse o haya acumulaciones o no sea lo suficientemente intensa o haya una pérdida. Como ya les dije, en estos métodos ya hay que tener ciertos conceptos de pérdida de energía, ¿cierto? Y sea incapaz de hacer este recorrido completo. Ya. Por eso se ocupa líneas entre 150 o 200 metros y no de 500 ni de 800. Ya. ¿Qué pasa si yo quiero hacer esas líneas? O si yo tengo, esto solamente me sirve para ver diferencias de capas en profundidad, ¿cierto? Pero no me dice nada de la lateralidad. Eso, lateralidad. Es decir, ¿qué pasa si había, como pueden ver abajo, una falla? Entonces yo tengo el sedimento arriba que se depositó uniformemente con una capa, pero después tengo una falla que hizo que hubieran dos litologías, que hubiera un contacto ahí distinto. Entonces el sondaje eléctrico vertical es incapaz de ver eso, porque el sondaje eléctrico vertical va a ir en profundidad y por lo tanto va a tocar un mal promedio. Entonces lo que uno hace es hacer mucho sondaje eléctrico vertical y se va moviendo. ¿Sí? Entonces sí, yo voy teniendo como estas tomografías, ¿cierto? Del cuerpo cuando hacen como slices. Entonces así yo puedo obtener un poco estas figuras. Que me permiten ver si es que, por ejemplo, existen diferencias de resistividad aparente en la lateralidad. ¿Ya? Y ahora, ¿alguna pregunta con esto? Yo creo que hay muchas. Es bien curioso que esto debe ser uno de los métodos, con los métodos electromagnéticos más usados en el último siglo, o en el último mitad de siglo, o a comienzos de este siglo, ahora con drones incluso, pero el material educativo o la comprensión teórica es súper baja, ¿ya? Lo que hace que muchos estudios como que... no importa, pueden salir más preguntas. Lo que sí es curioso es que la teoría de esto y el desarrollo, si bien es algo que se conoce de que se conoce la corriente directa, ¿cierto? Que se ha empezado a hacer esto, es lo más usado, ya les dije, para niveles freáticos en general, teóricamente, y hay ciertas consideraciones que no se hacen y eso puede llevar a malinterpretar o a creer que el resultado es 100% confiable. Y como lo hemos visto en geofísica, nosotros estamos haciendo un modelo físico-matemático de algo que estamos intentando interpretar.
Y como vieron, la resistividad es un parámetro difícil de interpretar, en especial porque nosotros vemos resistividad aparente. Entonces, hay que hacer el contrapunto. Lo más probable es que ustedes no hagan geofísica, porque se hace poca geofísica en Chile, pero si ustedes llegan a ver un estudio de geofísica, tengan ojo con los métodos que presentan resistividad y que dicen que prometen el oro, como es el dicho, el oro y el etcétera. No es tan así, ya no es tan fantástico. Así que ahora vamos a hacer el uso del programa con ese como disclaimer. ¿Tuvieron algún problema para instalar el programa? Ya, entonces vamos a hacer dos cosas. La primera va a ser ver cómo se mide en terreno, y vamos a ver cómo se calculaba una resistividad aparente según Schellenberger, por ejemplo, y después cómo pasar de esos datos al programa e interpretarlos, ¿ya? Entonces voy a compartir mi pantalla. Para que tengamos acceso al Excel, ¿cierto? ¿Todas y todos pueden ver? Sí se ve el Excel. Ya, súper. Entonces, aquí está yo de mi época de estudiante hace muchos años ya. ¿Cuántos? Muchos. Y fue una medición que se hizo en un ramo que tiene un nombre muy parecido a este, pero muy distinto. Pablo, eso no se me va a olvidar. Entonces ahí uno ve AB medio, ¿cierto? Esta distancia entre los electrodos que inyectaban corriente. MN, la distancia entre donde yo medía o hacía las mediciones de voltaje. Y lo que uno hace es lo que se conoce como ciclo directo y ciclo reverso. En el fondo, por ejemplo, si yo estoy inyectando corriente por el electrodo A, entonces, ok, va a ser cierta intensidad que yo la voy a medir, ¿cierto? Y medir cierto voltaje. Ahora bien, una vez hecho eso, para un lado, digamos, lo que se hace es hacer el ciclo reverso. Es decir, en vez de inyectar por A, yo voy a inyectar por B. Entonces, como que voy a hacer el otro lado. Entonces, en el fondo, ¿se acuerdan cuando en refracción sísmica nosotros hacíamos un golpe a la izquierda del arreglo, después al medio y después al otro lado, porque se supone que todos nos deberían dar igual? Es un poco por lo mismo, como para cerciorarse de que, ya que están puestos los electrodos de cierta manera, ¿cierto? Asegurarnos y hacer esa medición extra. Entonces uno hace un ciclo directo y hace un ciclo inverso, y después uno como que los combina, ¿cierto? Uno los combina, entonces en el fondo calcula el promedio, pero como ustedes saben que esto del corriente no es llegar y sacar el promedio, porque cuando yo inyecto de izquierda a derecha, derecha a izquierda, se cambia el signo de la intensidad, ¿cierto? Pero en el fondo se hace como el promedio de ambos. Y con esto es lo que se trabaja. Entonces esta es la medición de los voltajes y esta es la medición de la intensidad de corriente. ¿Sí? Ahora, ustedes pueden darse cuenta de que a lo mejor existe una diferencia entre el voltaje de la fuente, ¿cierto? O de la batería que yo estoy inyectando y del voltaje que yo recibo, ¿cierto? O una diferencia entre el voltaje de un lado o el voltaje hacia el otro, ¿ya? Y eso tiene que ver con lo que se conoce como potencial espontáneo o potencial inducido, que en el fondo existen ciertas acumulaciones de cargas en ciertas direcciones de la Tierra, que hacen que exista algún tipo de gradiente eléctrico en una dirección. Como ya les dije, por ejemplo, imagínense el agua que está en una pendiente. El agua siempre va a estar circulando para acá, el agua va a tener minerales, entonces eventualmente el agua está generando cierto tipo de corriente y eso me afecta el potencial. ¿Ya? Entonces pueden haber ciertas estructuras que acumulen corriente en una dirección y no en otra, y eso puede hacer la existencia de esta potencial espontáneo. ¿Ya?
Entonces, en este caso estamos en un arreglo tipo Schlumberger, donde lo más importante es el AB medio. Entonces ya les dije que lo que uno hace es medir. Entonces, como pueden ver, uno pone electrodos, entonces los tiene espaciados cada 0,5 metros, ¿cierto? Y no sé, son 12. Entonces va inyectando corriente en los primeros 2 y mide el voltaje. Después se aleja otros 2 más y mide el voltaje. Después se aleja otros 2 más y va midiendo el voltaje. Entonces, así como ya saben que la profundidad es como AB medios, voy aumentando la profundidad del sondaje. ¿Sí? Entonces, para el caso de Schlumberger, se calcula de esta manera el factor geométrico. Ya, entonces, aquí está el pi, ¿cierto? Acuérdense que había un factor pi metido. Y está la distancia AB medios y la distancia MN. ¿Ya? Que es la fórmula que vimos en el PowerPoint. Entonces, cuando uno tiene el voltaje, la intensidad y el factor geométrico, uno puede calcular la resistividad aparente. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí o no? Ahí no veo el chat. ¿Sí? Hasta ahí. En el fondo, yo les dije que se metía corriente por un lado, después se metía corriente por el otro, como para cerciorarse de que las líneas pasen bien, ¿cierto? Y después se calculaba como el promedio. Imagínense que es como la refracción sísmica que se hacía como al medio, como que tendría que dar lo mismo, ¿cierto? Ya les dije que lo más probable es que no dé lo mismo porque en la Tierra existen como zonas de acumulación de carga, que uno de los supuestos que ya falla de esto, pero con esto nosotros intentamos como arreglar eso. Y finalmente tenemos voltaje, intensidad, medidas, y el factor geométrico, que es una fórmula matemática que tiene que ver con esta inyección de corriente, ¿cierto? Y es las fórmulas que vimos en el PowerPoint. Entonces uno puede llegar y calcularlo, dependiendo de la distancia entre los electrodos que metían corriente y las zonas de medición de voltaje. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Y con eso nosotros calculamos la resistividad aparente. Ojo, no es la resistividad. Entonces ahora vamos a usar el programa IP2Win, que está en español, pero deberían verlo, ¿cierto? ¿Se ve? Sí, súper. Entonces, está en español, lo hicieron los rusos en el 2003. Eso sí son 100 años, Pablo. El 2003 son muchos años. 2015 fue ayer. Entonces, lo bueno es que está en español, tiene valor en español, y lo que vamos a hacer para probarlo es archivo, abrir, pero está acá, ¿cierto? En agregar perfil, y vamos a probar el test que ellos tienen. Dependiendo de dónde lo guardaron, esto se le guardó en su disco local C, ¿cierto? Disco local C, así se dice. Y aquí uno ve el archivo de ejemplo para ver si el programa está funcionando. ¿Ya? Entonces me dice que tengo 7 puntos, tipo Schlumberger, ¿sí? Y uno le pone OK. ¡Wow! Entonces lo que era este arreglo era un arreglo tipo, fue como una calicata eléctrica, entonces en el fondo se hicieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos que se fueron moviendo, ¿cierto? Entonces tengo, en vez de solamente unidimensional, pude ver variaciones laterales, entre comillas, ¿sí? Y aquí nosotros podemos ver ROA, la resistividad aparente. Ya, entonces,
Quizás la escala de colores está un poco rara porque mientras más resistivo es, se supone que mientras más resistivo es azul, pero aquí está al revés, ¿ya? Pero son detalles. Entonces vemos una zona que es bastante resistiva en profundidad y que tiene una zona conductora al medio, ¿sí? Pero eso es lo que yo sé, tengo como zonas resistivas, ¿cierto? Con alto valor de resistividad. Después paso a zonas que son más conductoras, ¿cierto? ¿Por qué? Por los valores que tiene aquí la resistividad aparente y después vuelvo como a una zona un poquito más resistiva. ¿Sí? Pero esa es la única interpretación que yo puedo hacer de esto, ¿ya? Porque yo aquí puedo encontrar zonas, pero yo aquí no puedo delimitar cuántas capas son, yo no puedo delimitar cuál es la resistividad de cada una de las capas, yo no puedo interpretar directamente una resistividad aparente como una litología. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que yo tengo es, si yo, por ejemplo, tomé este perfil, entonces voy a tomar 1. Aquí nosotros tenemos la curva de resistividad aparente. ¿Ya? La curva de resistividad aparente es la negra y la roja es la curva de la resistividad aparente modelada. ¿Modelada cómo? Bueno, aquí pueden ver que esto es AB medios, entonces esto sería la resistividad, entonces yo puedo ir moviendo y creando capas con espesores, con resistividades constantes, homogéneas. Así, ¿se acuerdan cómo he generado un modelo de 2 capas y un semiespacio en refracción sísmica? O 3 capas y un semiespacio que tenían la misma velocidad, ¿cierto? Después pasábamos a otra capa con otra velocidad y que tenían un espesor definido. ¿Se acuerdan de eso? Aquí es más o menos lo mismo. Entonces estamos generando capas que tienen una resistividad homogénea con un espesor definido. Entonces yo puedo jugar esto y hacer la famosa modelación forward, ¿cierto? La modelación directa que a ustedes les gustó tanto de... Entonces ahí uno puede decir como... Es curioso porque en este programa uno puede ver cómo son los datos, ¿cierto? Entonces aquí te dice el AB medios, dice que son 17 la mayor separación, tipo Schlumberger, ya son 7 perfiles. Lo curioso es que también a uno le permite ver a uno le permite hacer un ajuste automático, ¿cierto? Una inversión. Si ustedes se dieron cuenta, yo hice clic acá, esta barrita me está molestando, y automáticamente se me... Entonces aquí se me fue el chat. Pablo dice, ¿qué puedo interpretar al ir ajustando la curva? Uno tiene que ajustar la curva porque así uno va a tener un modelo de capas con resistividades homogéneas, ya no resistividades aparentes. Y con esa resistividad yo ya podría interpretar a qué litología o qué grado de saturación, o podría interpretar qué tipo de suelo correspondería. Pero primero tengo que generar ese modelo de resistividad. Entonces hice todo para tener la resistividad aparente, que ahora tengo que modelar para tener un modelo de resistividad, y después tengo que interpretar ese modelo de resistividad. Entonces en este caso yo puedo, es súper interactivo, yo puedo split y puedo crear más capas, ¿cierto? Para tratar de ajustar de mejor manera la curva. ¿Ya? Y de hecho, si ustedes lo ven, en esta tablita, cuando yo hice split, lo que me generó fue un mayor número de capas con su resistividad real, no aparente, con su espesor. No, este es su espesor, el H. Y con la altitud. ¿Ya?
¿Y qué significa que exista una capa 7 que no tenga espesor, pero sí resistividad aparente? Significa que ese es el semiespacio, ¿cierto? Que es lo que hablábamos de refracción sísmica. Tiene que existir una zona en la que ya no puedo llegar, pero yo sé más o menos cuánto tiene que valer de ahí para abajo toda la resistividad. Bueno, entonces, Pablo, tú decías como, bueno, ¿qué saco haciendo esto? Entonces le voy a poner de nuevo ahí el ajuste automático con esta cantidad de capas. Vieron que ajusta bastante rápido. Y puedo ir a la sección de, esta es la sección de resistividad aparente, puedo ir a la sección geoeléctrica. Y si tú te das cuenta, el que nosotros hicimos tenía 7 capas y me generó esto. Entonces tengo una capa con cierta resistividad, después una capa más delgada, que es esta, que tiene otra resistividad, y así sucesivamente. Entonces yo puedo ir a otra ahora, y también puedo ponerle split, ¿cierto? Y me generó un error. ¿Qué pasa con estos programas viejitos? Y lo que hay que hacer cuando pasa esto es... No, se cierra la ventana. Vamos a ver si... Ya les comenté, chiquillos, que los rusos para métodos electromagnéticos, magnéticos y eléctricos son bastante potentes respecto a esto, solo que ahora tuve el típico problema. Ya, solucionado. Ahora, como se dieron cuenta, quizá el programa no es tan estable, entonces cuando vayan haciendo esto para su trabajo final, porque lo van a tener que hacer, y por eso lo estamos viendo, es tratar de ir guardando. Bueno, en la carpeta, si ustedes se ven, de hecho, quedan ciertos datos guardados. Y este DAT, por ejemplo, tiene que ver con la tablita final. Entonces, si lo abrimos con... No les quiero compartir. Si lo abrimos con... Entonces, ahí uno puede ver el número de capas, ¿cierto? El error, y va guardando la tablita automáticamente. ¿Ya? Por si acaso se les cierra inesperadamente como me pasó a mí. Ya. Entonces, lo que les tenemos que hacer ahora es... Bueno, este es el programa, probamos que funcionaba entre comillas, ¿cierto? Y cómo hacemos un nuevo perfil, un nuevo sondaje, cómo le ingresamos los datos. Entonces vamos a archivo. Vamos, ahí debajo de archivo está como el crear nuevo, sondaje eléctrico vertical, están viendo esto, ¿cierto? Entonces, como pueden ver aquí, yo puedo decir qué tipo de arreglo quiero tipo Venner, polo-polo, polo-dipolo, medio Schlumberger, ¿cierto? En este caso es el Schlumberger. Y lo mejor es que yo puedo tomar mi Excel, decir, AB medios, puedo copiar directamente. Entonces, copiar.
pegar. Y después la resistividad aparente la puedo copiar. Y la puedo pegar. Para poder pegarla tenía que estar cliqueado acá. Input upon resistivity. ¿Por qué? Porque yo también puedo ponerle, para cierto tipo de arreglos, puedo ponerle el AB medios, MN, que es la distancia entre la medición del voltaje, y automáticamente el voltaje y la intensidad, y automáticamente me puede calcular el factor geométrico, pero no quiero que sea algo que ustedes se acostumbren a que lo hagan así. ¿Por qué? Porque este programa solamente lo hace para algunos tipos de arreglos, y nos dimos cuenta el semestre pasado que no lo hace tan bien, ¿ya? Entonces, como que mejor háganlo siempre en Excel, y después lo pegan, ¿ya? Y como pueden ver, así se ve la curva, ¿ya? Entonces ahí uno le pone, dice como, bueno, entonces le pone, ok. Entonces hay que ponerle un nombre. Entonces, ayudantía. Y listo. Así se ve la curva. Ya, entonces, lo curioso es que ustedes también pueden ir diciendo como, este dato está como raro. O este dato a lo mejor está como raro, entonces lo puedo eliminar, lo puedo ajustar. Esto es netamente ajuste de los datos. En general, uno siempre le gustaría que las curvas ajustaran bien, entonces los puntos que son como raros, sacarlos, ¿cierto? Pero en geofísica lo ideal es tratar de trabajar con todos los datos posibles, entonces tratar de no manipular esto. Entonces ahí uno le pone como, ok, y listo. Entonces me genera la curva real, es la curva de resistividad aparente negra, y la curva que yo tengo que ajustar moviendo esto es la curva roja. Y de hecho ustedes pueden ver acá que les da como el porcentaje de error del ajuste. Como ya lo hemos discutido, el mejor error de ajuste es el mejor modelo, no necesariamente. Los mejores modelos son los modelos más simples, los modelos que tienen sentido con la geología de la zona, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas capas creen que hay acá? ¿Necesito crear otra capa o no como para ajustar? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí me dice la tablita, ¿cierto? Me dice que hay una capa y un semiespacio. ¿Ustedes creen que es necesario que exista otra capa? Pablo dice que sí, entonces creámosla, split. Entonces, claro, ahí se ajusta mejor, ¿cierto? Baja el error. Y quizás es necesario una por acá, ¿cierto? Miren que si uno puede ir aumentando el espesor, ¿cierto? Perdón, entonces tenemos, ¿cuántas capas y un semiespacio? Tenemos 3 capas y un semiespacio, ¿cierto? 1, 2, 3 y un semiespacio que no sé el grosor. ¿Sí? Entonces, esos cortes o esos split es que yo estoy generando otra capa. ¿Sí? Y de hecho, como les dije, uno puede hacer como trampa, entre comillas, y usar como una inversión simple para que me ajuste con el menor error posible, sin que yo estuve como tanto de... Y entonces ahí tendría mi modelo.
Entonces ahora yo ya no interpreto una curva de resistividad aparente, sino que interpreto una curva de resistividad. O puedo interpretar un modelo de capas planas con resistividades homogéneas. Y cada resistividad homogénea yo la puedo interpretar como algo. La resistividad aparente me ayudaba a identificar en el medio, ¿cierto? Si habían zonas conductoras, zonas no conductoras, pero no me podían decir específicamente a qué correspondían. Pero una vez que yo genero estos modelos con más o menos error, puedo identificar capas y puedo interpretarlas de mejor manera. ¿Se entiende? ¿A través de qué? A través de esta modelación directa. Ya. Nos quedan 15 minutos, pero sería ideal. Está el Excel listo, si es que alguno descargó el programa, pero lo que tenemos dentro de los archivos de la clase fueron Karen dipolo-dipolo, Karen Schlumberger y Karen Benner, que son 3 tipos de sondaje eléctrico vertical. Entonces, lo que yo voy a hacer es cerrarlo. Siempre les recomiendo cerrar. De hecho, miren, cuando yo cerré, se me generó un archivo que puedo leer con WordPad, donde está guardada la tablita que veía. ¿Vieron? Número de capas. Resistividad de las capas, ¿cierto? Entonces la gracia es que IP2Win, ustedes tienen que abrir directamente esos archivos .txt. Entonces, abrir. Entonces, por ejemplo, veamos el Karen Schlumberger. Entonces, ahí les va a aparecer directamente los datos, ya están puestos, ya están importados, ¿cierto? Y por lo tanto no tienen que copiar de Excel ni nada y pueden ir ajustando directamente en las curvas, ¿ya? Entonces ahí uno pone separar y genera otra capa. Entonces lo ideal sería que en este ratito que alcancen al menos sean capaces de abrir el programa y generar las capas e intentar ajustarlas. Ya, porque esto es lo que el programa que vamos a ocupar para cuando le pasemos los datos del trabajo final, ¿cierto? Y necesito que al menos sepan cómo usarlo. ¿Ya? No sé si todas y todos instalaron el programa, somos 5. No sé si alguna o alguno quiere compartir pantalla. Entonces, Pablo, si pudieras mejorar tu pregunta en las mismas capas del ejemplo ruso. Mira, lo que pasa es que dentro de los que le subí está Karen dipolo-dipolo, Karen Schlumberger y Karen Benner, que fueron entonces este único arreglo que ve en profundidad. Pero también le subí un perfilaje eléctrico de Karen, que en el fondo fue hacer el archivo como si fueran como el del ejemplo, ¿ya? Y lo podemos ver. Entonces aquí, bueno, podemos hacer esto y podemos ver que el ajuste aquí me lo hizo con 2 capas, pero aquí el espesor es de 0,8. Ah, ok. Pero por ejemplo, tenía 2 capas, ¿cierto? Hice el ajuste automático y tiene sentido un espesor de 80 centímetros. ¿Ustedes creen que el método es lo suficientemente sensible para una capa de 80 centímetros, de 30 centímetros? No. Entonces, claro, tengan mucho ojo con eso. O sea, si ustedes tienen un modelo con muchas capas y cada capita a lo mejor es de 10 centímetros, no tiene mucho sentido. Entonces, si bien esta herramienta del programa que lo hace como automático es buena, ustedes siempre tienen que a lo mejor decir como, a lo mejor si yo pongo otra capa, y puedo ir modificando los espesores,
Entonces, a lo mejor ahí el espesor de las capas tiene mayor sentido, ¿cierto? A ver si puedo encontrar la tabla. Ahí está la tabla. El programa no es muy intuitivo, pero es abierto. Y quizás ahí quedaron unos espesores que tengan más sentido, ¿cierto? Entonces tengan harto ojo con esto del ajuste. El programa va a intentar ajustar todos los datos, a lo mejor hay algún dato que ustedes no le encuentren mucho sentido, ¿cierto? Entonces, lo último que les voy a mostrar, vamos a cerrar, ¿cierto? Siempre es mejor cerrar. No cierren esto y después abran otro desde aquí mismo, no lo hagan, estos programas, ciérrenlo y ábralo cada vez que quieran iniciar algo. Entonces, en este caso era el Karen Schlumberger, ¿cierto? Y podíamos ver la profundidad a la que llegaba. ¿Sí? Y ahora voy a volver a abrirlo. Y, bueno, como buen programa geofísico, yo creo que siempre estábamos trabajando con Python o con Excel. Los programas geofísicos reales hacen esto. Te generan una cantidad de datos anexos o de archivos como auxiliares impresionante, ¿ya? Así que se les van a empezar a llenar la carpeta de puntos no sé cuántos, pero así funciona un poco en la realidad los software geofísicos, ¿ya? Esto es como lo más cercano que vamos a ocupar. Entonces teníamos el Karen Schlumberger, tenemos el Karel Benner, ¿cierto? Y miren, la profundidad en este caso es distinta, ¿cierto? Entonces hay algunos métodos que me permiten a lo mejor un mejor detalle en los primeros metros versus a lo mejor un detalle en profundidad. La gracia es que ustedes traten de ajustar estos perfiles, no lo alcanzamos a hacer por el tiempo, pero son 3 perfiles con 3 métodos distintos que nos deberían dar lo mismo, ¿no? Porque estamos en la misma zona. Pero dependiendo del arreglo electrónico que yo hice, la separación entre los inyectores de corriente, la separación entre las mediciones de corriente, voy a tener ciertas diferencias, voy a ver que algunos alcanzaron más profundo que otros, algunos fueron más detallistas en la superficie que otros, ¿cierto? Y por eso existen estos diferentes tipos de arreglos también. Entonces, como buena exploración geofísica, ¿qué es lo que yo estoy buscando? ¿Qué es lo que me interesa saber? ¿Cuál es el método que mejor se ajusta? Del método que mejor se ajusta, ¿cuál es el arreglo que mejor se ajusta para mis necesidades, ¿cierto? Y vamos a cerrar y les voy a mostrar por último el perfilaje. Entonces, abrir, perfil Karen. Entonces, bueno, aquí la idea es que yo les explique más o menos que en el fondo son 10 sondajes eléctricos verticales que se fueron moviendo, ¿cierto? Número de puntos 10, que es tipo Benner, no es tipo Schlumberger, le pongo OK. Y de hecho, fíjense, esta es la resistividad aparente, ¿cierto? Entonces lo que yo tendría que hacer es el modelo sección geoeléctrica. Como pueden ver, yo no he ajustado ninguna curva. Entonces, la sección geoeléctrica con resistividades y no resistividad aparente no existe. En cambio, si yo voy ajustando con 3 capas cada uno, ya. Yo sé que es un poco enredado, pero así es la cantidad de... Entonces uno va completando esto, ajustando cada una de las curvas y obtiene capas, en vez de
lo que se veía acá, que eran pseudosecciones. Ahí está. Entonces uno puede ir ajustando cada una de las capas y puede ver la curva de resistividad aparente y el modelo de capas, cómo se interpreta, a medida que yo voy ajustando cada sondaje eléctrico vertical. Ya. Bueno, y no nos va a quedar mucho tiempo, pero ¿cómo se hace este archivo de sondajes eléctricos verticales? Cuando yo les voy a pasar un Excel, por ejemplo, lo que tienen que hacer es tomar el tipo de archivo, decir, bueno, estos son líneas de comentario que van a ser 10 puntos, la separación máxima son 15 puntos, tipo Venner, uno pone las distancias de separación, AB medios, y va tomando el perfil 1 y va poniendo la resistividad aparente que calculó en el Excel, la resistividad 2 que calculó en el Excel, ¿cierto? Y así sucesivamente. Ya, lo que sí quería que notaran, antes de todo es, y antes que se acabe la clase, es que vean esto. ¿Por qué aparece esta como altura 0? O como que aquí no hay datos. ¿Por qué no lo completa el programa hacia abajo? ¿Se le ocurre por qué o no? ¿No pasó por ahí la corriente? Puede ser una opción, pero en el fondo, imagínate que tú estás haciendo, yo sé que uno está haciendo perfiles, ¿cierto? Pero como yo les decía, a medida que yo más me alejo, bueno, en este caso es tipo Venner, así que es todo lo contrario. Mientras yo estoy más cerca midiendo, inyectando la corriente, puedo llegar más profundo, y mientras más me alejo, voy a llegar menos profundo. Entonces, en el fondo se va a generar como un triángulo. Porque mientras más me alejo, en las mediciones de voltaje, por ejemplo, voy a llegar cada vez menos profundo. Entonces, yo sé que eso es para cada uno de los sondajes eléctricos, pero como yo los voy poniendo en el terreno, también me va ocurriendo más o menos lo mismo. Entonces, la mayoría de sus secciones eléctricas, de las personas que tengan artículos geofísicos con métodos electromagnéticos o eléctricos, les van a generar como cosas triangulares. ¿Ya? Y tiene que ver con que la máxima profundidad, yo voy a tener dos opciones para alcanzarla. Dependiendo, si yo estoy en Schlumberger, es cuando yo estoy lo más alejado posible entre los inyectores de corriente, ¿cierto? Entonces hace que la corriente pase bien por abajo. Si yo estoy en el tipo Venner, en el fondo yo tengo la corriente muy concentrada y me llega hacia abajo en la mitad, y después cuando me empiezo a alejar va llegando cada vez menos profundo. Entonces en los dos casos ocurre como este triángulo de información. ¿Ya? Yo sé que es mucha información, vimos cómo usar un programa, voy a ver si puedo cortar o hacer tutoriales más chicos de cómo hacer esto. La idea de la clase era obviamente que ustedes lo ajustaran, nos juntáramos y vieran que, así como en refracción sísmica, encontraron cosas distintas y era la misma cosa, ¿cierto? Y por lo tanto este es un modelo, pero necesitamos contrañirlos con más cosas, como siempre en geofísica, pero tenemos una pura clase por el feriado. Así que yo sé que hay hartas dudas. ¿Alguna duda? Efectivamente, por favor háganlo. Revisen el programa, si tienen dudas, porque es algo que van a tener que hacer. O sea, estamos viendo la base de datos de donde nos conseguimos métodos gravimétricos, magnéticos, pero los datos que siempre van a ir sí o sí son sísmica y resistividad eléctrica. Entonces nosotros necesitamos que ustedes sepan hacerlo o ver más o menos cómo funciona el programa. Ya, entonces voy a tratar de subir tutoriales, o puedo subir las cápsulas del año pasado, cuando también como que tuve más tiempo para explicar cómo se hacían los archivos. Y la clase del día 9, que es cuando vemos el trabajo final, ahí también podemos resolver dudas de esto. Pero entonces, les queda la próxima clase del viernes con método electromagnético, después vienen los 2 días de presentaciones y después nos queda una clase. ¿Sí? ¿Alguna duda como a priori o háganlo, pero por favor háganlo? Si de esto ni siquiera tienen que preocuparse del Excel, está llegar, abrir e importar los datos y jueguen un poco como cómo generar más capas y todo esto, lo más cercano a un programa geofísico. Así funcionan los programas geofísicos.
les van a generar muchos datos así, y como ya les dije, si bien existe la modelación inversa haciendo el rayito, también es bueno que ustedes como que vayan viendo si tienen o no sentido esas modelaciones y hacer la modelación directa, cosa que vimos en las primeras clases. Así que suerte, ánimo, ánimo con el fin de semestre, el lunes feriado, cuídense, vacúnense y falta entender, hay que meterse al programa para que surjan las dudas, no duden en contactarme, como ya les dije, o voy a intentar grabar cápsulas de como más chicas de cómo se usa, o voy a subir las cápsulas del año pasado, o voy a cortar las del año pasado en la zona en que se hacían para que entiendan un poco mejor cómo se usa. ¿Ya? Pero era mucha información, yo lo sé. Así que sí, lo voy a intentar. No prometo nada porque tengo que corregir muchas cosas en el resto de los ramos de geofísica este semestre, pero si el lunes es feriado. Pero es súper importante. Mejor dudas ahora que en el trabajo final. ¿Ya? Ahora que es como casi un juego. ¿Ya? No deberían tener problemas en el programa, es del 2003, pesa súper poco, corre súper bien en Windows. Bueno, entre comillas, ¿cierto? A menos que le aparezca el error de yo, pero bueno. Nos pasamos 2 minutos, que estén súper bien. Nos vemos en las presentaciones. Sí, también puede ser una opción, Pablo. Sí. Lo voy a ver. Si no alcanzo a hacer lo otro, obviamente se lo subo. Así que, chao, chao. Ánimo con su fin de semestre. Es fin de semestre. Y eso. Nos vemos en sus presentaciones, como les dije. Chao, chao.